Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es muy grato para mí llegar delante de ti. Esta grabación de esta predicación llegará para ti el día domingo 4 de abril, el día de la resurrección. Y estoy seguro que el Señor nos va a hablar directamente al corazón, porque lo que nosotros necesitamos realmente es que Él nos hable, y nos hable tan clara y tan nítidamente, que podamos entender que a pesar de las dificultades que podemos estar enfrentando, Él nos ama y está con nosotros. Yo te invito para que nos unamos en oración en esta mañana. Padre bueno, gracias te doy por la vida, gracias te doy por cada uno de mis hermanos, gracias te doy por todos los que están hoy, Señor, escuchando tu palabra. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice. Es un gran día, Señor, maravilloso. Un día en que tú, Señor, conmemoramos la resurrección que tú tuviste. Y esa resurrección, Señor, nos dio a nosotros el poder entender que tu sacrificio fue aceptado por nuestro Padre Celestial. Y que a través de ti nosotros obtenemos salvación y vida eterna. Pero también obtenemos, Señor, esa protección tuya, porque nos tienes guardados entre tus manos. Gracias te doy por la vida. Gracias te doy, Señor, por todos los acontecimientos que estamos viviendo. Porque estoy seguro, Señor, que estos acontecimientos extraerán de nosotros esa parte que nos va a mejorar. Y vamos a potencializarnos, Señor, como hijos tuyos. Mayor potencia, Señor, como hijos, para poder cumplir con todo tu propósito. Ahora, Señor, yo te invito a que tú llenes mi boca de tu palabra. Que no sea simplemente la expresión de un hombre, que no sea la opinión, Señor, teológica de un hombre, sino que sea tu palabra, porque solo tu palabra realmente no regresa vacía. Espíritu Santo, llénanos y coloca entendimiento, discernimiento en cada uno de nosotros, y que podamos vernos, Señor, en lo que tú nos estás hablando. Te pido que bendigas a mis hermanos, y te pido que seamos uno, como un cuerpo, en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias te doy por este día y por esta oportunidad, y en tus manos colocamos nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a tocar una predicación que le he colocado por título La oración intercesora del amor. Hemos estado compartiendo el tema de la última semana de Jesús. Y estamos tocando este tema porque realmente es trascendental en nuestras vidas y más en los momentos en que estamos. A veces es necesario que el Señor nos refresque la memoria para que podamos puntualizar algunas cosas que nosotros conocemos, pero que son necesarias que volvamos otra vez a revisarlas y que nos revisemos para ver si en verdad estamos caminando conforme el Señor desea que nosotros como hijos de Dios estemos caminando. Y hemos estado siguiendo la línea de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio, como te dije la vez anterior, con mayor intimidad. Es un evangelio donde hay más conversaciones íntimas. No son de pronto esas expresiones, que te digamos, a las muchedumbres, como en los otros evangelios. Este evangelio es más íntimo. Y como es más íntimo, nos está expresando aquellas cosas realmente importantes que el Señor le decía a sus discípulos. Hoy vamos a compartir esa oración que aparece en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer del versículo 6 para que veamos la intención que hay en este pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 6. Vamos a leer: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra y ahora han conocido
que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta es la que nosotros conocemos como la oración sacerdotal. Pero yo pienso que no solamente se trata de una oración sacerdotal fría, de una intercesión del sacerdote por el pueblo de Dios. Aquí vemos a Dios mismo orando por la iglesia. En aquel momento, como te he estado diciendo, la iglesia estaba constituida básicamente por esos hombres que estaban allí. Eran 11 en este momento en que el Señor está orando por ellos. Y hace una gran salvedad. Y está diciendo que no está orando por el mundo entero, por la humanidad entera. Estaba orando, haciendo un énfasis. Estaba orando por aquellos que le habían sido dados, por aquellos hombres que le habían sido entregados, que le pertenecían al Padre, y que ese otorgamiento lo hacía a Él responsable de la vida de ellos. Ellos estaban cuestionando algo. Ellos estaban cuestionando en que iban a quedar solos. Ahora, yo quiero que tú recuerdes que una de las peticiones que ellos le hicieron a Jesús era que los enseñara a orar. Y cuando ellos se focalizaron en la intención de que les pudiera enseñar a orar, ellos estaban mirando hacia el poder que Jesús tenía cuando oraba. Cuando Él oraba, sucedían cosas extraordinarias. Ahora, en ese momento, estaba orando por ellos. Y estaba haciendo una oración en donde demostraba cuánto amor tiene el Señor por su iglesia. Porque no solamente en aquel momento estaba orando por ellos, estaba orando por la misión que ellos iban a cumplir, y también estaba orando por todos aquellos que iban a creer a través de la palabra de esos discípulos. Lo que quiere decir es que también esta oración a nosotros nos incumbe. Esta oración también tiene que ver con nosotros. Dios mismo hizo esta oración, pero para que nosotros tuviéramos claridad en nuestra mente. A veces, cuando estamos llenos de tantas situaciones que nos sujetan, como por ejemplo este momento en que estamos, con tantas dificultades, con gobiernos erráticos, con decisiones erráticas, con una pobreza que va en aumento, con un virus que no saben cómo hacer para poder controlarlo, con las calles completamente desordenadas, la gente en la calle, con rebeldías. Todo lo que nosotros estamos viendo en nuestros aparatos receptores, en nuestros televisores, estamos viendo malas noticias y estamos viendo a un mundo que está completamente alocado. Este es el momento, en este día en que tú estás escuchando esta palabra, para que recuerdes que el Señor ha hecho una oración por nosotros. Él abrió su corazón al Padre. Él comenzó a mostrar lo que sentía por nosotros, lo que sentía por su iglesia, lo que sentía por aquellos por los cuales entregó su vida, lo que sentía por ti, lo que sentía por mí. Entonces, el Señor comienza allí a mostrar su deseo. Tal vez de pronto a nosotros nos hubiese podido gustar que el Señor tal vez orara porque fuéramos ricos, porque no nos pasara nada en la vida, porque nunca tuviéramos dificultades. Pero acuérdate que Él no se contradice, y Él dijo: en este mundo siempre vamos a tener dificultades, porque ha sido confeccionado para que esas dificultades puedan hacer que nosotros maduremos. Pero cuando miramos esta oración, lo que estamos viendo es que el Señor está haciendo una oración de protección por nosotros.
Lo que entonces realmente quiere decir es que lo que realmente necesitamos es la protección de Dios en este mundo. Vayan como vayan las cosas, caminen como caminen las cosas, lo que nosotros necesitamos es que Dios nos proteja. Y no solamente que nos proteja de las cosas externas, sino que también nos proteja de nosotros mismos. Que podamos recordar que el Señor está dispuesto a guardarnos. Ahora, lo que tenemos que entrar a mirar, ¿cuáles fueron aquellos tópicos sobresalientes en los cuales el Señor, se enfocó para pedir esa protección al Padre por nosotros? He analizado tres que resaltan por encima de toda la bendición que hay en este pasaje, en este capítulo 17, el cual tú puedes analizar en tu casa. La primera petición se encuentra en el versículo 15 de ese capítulo 17. Quiero que por favor lo mires en tu Biblia y lo leas conmigo. Dice el capítulo 17, el versículo 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La primera petición tiene que ver con que hay un agente del mal. Y quiero que en esto comiences a aclarar tu mente. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos del mal, creemos simplemente que el mal son unas situaciones externas que se dan en el aire, en el ambiente, en la comunidad, en la humanidad, simplemente porque sí. Y cuando pensamos realmente que el mal es producto de un ser maligno, a veces las personas no creen. ¿Sabes? Lo que el Señor está diciendo es que nos libre a nosotros de Satanás. Lo primero que está diciendo es: Señor, líbralos del maligno, del hacedor de maldad. Líbralos de él, porque él quiere incidir en sus vidas. ¿Sabes? Está diciendo: no te pido que hagas una atmósfera especial para ellos, sino que la atmósfera especial de ellos sea que tú los guardes en contra del maligno. Ahora te quiero decir algo más. Una de las estrategias que utiliza el mal, el maligno, Satanás, es que quiere pasar desapercibido delante de la gente, delante de la sociedad. Es como algo así como tratar de ser anónimo. Muchas personas le preguntamos si realmente creen que el diablo existe, que Satanás existe, y muchas veces dicen que no. Una gran mayoría, tal vez un 75% de las personas dudan de que exista Satanás. Simplemente dicen, hay maldad, y tal vez él es como una especie de un símbolo. Él está ahí representando el símbolo de la maldad, pero no es el hacedor de maldad. Jesús está diciendo claramente que sí hay un hacedor de maldad. Y es un hacedor de maldad que nos odia. Y entonces tal vez tú te puedes preguntar: ¿pero por qué razón me odia si yo nunca le he hecho nada a él? Es sencillo. Él te odia porque él odia a Dios. Y él sabe que Dios a ti te ama. Y como Dios a ti te ama, entonces como tú eres el objeto del amor de Dios, entonces Él te odia a ti, porque Él desea que todas aquellas cosas que Dios ama sean destruidas. Ahora el Señor está realmente pidiendo protección para no ser destruidos. En el capítulo 10 de este mismo Evangelio de Juan, Él dijo que el enemigo había venido a hurtar, a matar y a destruir. Esa es la misión que Él tiene. Y a veces nosotros simplemente pensamos que no hay ningún tipo de acción en nuestras vidas. El apóstol Pablo, conociendo las reacciones de la gente, entendiendo cómo la gente de pronto reaccionaba ante la predicación del Evangelio. ¿Te acuerdas lo que escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 6? Dijo que no teníamos nosotros contienda contra sangre ni contra carne, sino que nosotros teníamos contienda contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes.
y que era necesario que nosotros tomáramos encubierto una armadura, la armadura de Dios. Y a veces no nos damos cuenta y simplemente hay personas que tal vez tienen comportamientos equivocados, erráticos, porque están influenciados espiritualmente por una influencia de maldad. Y a veces nosotros se nos olvida eso y colocamos nuestros ojos en las personas y simplemente comenzamos un enfrentamiento. ¿Cuántas cosas no se ven a diario? Tú no ves la conducta de la gente. Tú quieres saber si en verdad el diablo existe. Es sencillo. Compra un periódico y comienza a leer las noticias judiciales. Y ahí te vas a dar cuenta toda la maldad que ocurre en este mundo. Y que no quiere decir de que el hombre no tenga maldad en sí mismo. Lo que quiere decir es que el enemigo, Satanás, influye permanentemente en estas personas. Y él quiere influenciar en los cristianos por una sencilla razón. Él quiere sacarte del cuerpo de Cristo. Él quiere sacarte de la iglesia. El Señor está entendiendo. El Señor conoce todas las cosas y todo lo que va a suceder. Y como Él conoce lo que va a suceder, entonces Él sabe lo que el enemigo va a hacer. ¿Cuántas personas, por ejemplo, vemos en la iglesia y de repente desaparecen? Y no sabemos más de ellos, simplemente no van. Y a veces nosotros, dándonos cuenta de que no van, nosotros nos quedamos quietos y no somos capaces siquiera de ir a visitarles. El enemigo está influenciando. Jesús sabía cuál era esa influencia. No solamente nos quiere destruir a través del pecado, no solamente nos quiere destruir a través de hacer cosas inmorales, indignas, ilegales, sino que también quiere sacarnos, oye bien, quiere sacarnos de las manos de Dios. La palabra es muy clara. Cuando nosotros nos colocamos la armadura, estamos en las manos de Dios. Nosotros cuando estamos en la presencia de Dios, el enemigo no puede tocarnos. Pero para él poder tocarnos, tiene que apartarnos de la presencia de Dios. Por eso todo lo que hace y conspira en contra de la iglesia es buscando de que tú no vuelvas a la iglesia. Por ejemplo, a veces te pone a calificar el mensaje. Te pone a calificar a tu pastor. Y puede decir que es aburrido, que es monótono, que tal vez te gustaría que hubiese una banda. Y realmente lo que tú no estás entendiendo, que hay influencias que estás permitiendo que lleguen a ti, que te van a sacar del cuerpo de Cristo. Y si te sacan de la iglesia, entonces tú no tendrás protección, porque el único que nos puede proteger a nosotros es la presencia de Dios y cuán cercano estemos a Él. Por eso que decía Pedro, que el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y no era que te va a comer así como de pronto lo imaginamos. Devorarte quiere decir acabar completamente con tu vida. Jesús, sabiendo eso y en su amor, está pidiendo lo que nosotros realmente necesitamos. En este mundo estamos expuestos a unos poderes demoníacos. Estamos expuestos a una serie de situaciones espirituales de maldad terrible que se mueven en el aire. Y que tienen incidencia en la medida en que nosotros podamos abrir nuestras puertas, en que nosotros podemos estar equivocándonos y tal vez simplemente vamos el domingo a la iglesia, pero somos personas que no oramos, y no es que oremos simplemente porque nos toca orar, sino porque sentimos la necesidad de comunicarnos con nuestro Señor, sentimos la necesidad de comunicarnos con nuestro Padre. Sentimos la necesidad de estar cerca de Él porque sabemos que los días son malos, que hay demasiadas dificultades, que cada día la influencia del maligno es más sobre los hombres. Tú lo puedes ver. Hoy nosotros estamos empeñados en tantas cosas para poder demostrar que nosotros somos mejores. Y en verdad cada día nos alejamos más de Dios, porque en la medida en que nosotros pensemos que tenemos la solución para resolver los problemas de este mundo, estamos más próximos a las manos del enemigo y más lejos de la presencia de Dios. Nosotros no podemos nada sin la ayuda de Dios. Jesús lo dijo claramente: sin mí nada pueden hacer. Y nada significa exactamente eso, nada. Pero no lo entendemos porque como podemos hacer cosas, realmente lo que estamos haciendo es lo que nosotros creemos. Y ahí es donde está el enemigo, justamente devorándonos, llevándonos
a nosotros a interesarnos por tantas cosas. Mira, por ejemplo, ahora, y esto parece de pronto como tan trivial y no nos damos cuenta. ¿Te acuerdas en la antigüedad? La Torre de Babel. Querían subir a las alturas para poder llegar a Dios. Bueno, hoy la Torre de Babel no es eso. Ahora se convierten en naves espaciales y queremos llegar a Marte, queremos llegar a tantas cosas. Queremos ser más grandes que Dios, queremos descubrir hasta lo más último. Y no hemos descubierto que nosotros necesitamos de un Salvador. ¿Qué es lo que provoca que la gente no entienda eso? Bueno, lo que provoca que la gente no entienda eso es justamente esa influencia maligna que hace que estemos pensando en otras cosas que nos parecen buenas cuando realmente no son absolutamente buenas para nosotros. El enemigo quiere sacarte de la iglesia. El enemigo quiere sacarte de esa posesión que te ha dado de salvación el Señor. El enemigo quiere destruirte completamente. Así tú digas, yo no me meto con él. La segunda observación que veo aquí, interesante, de protección por el Señor, es que el Señor está ahora orando y está diciendo que, por favor, Dios Padre nos proteja y nos mantenga en la verdad de la palabra de Dios. Versículo 17, Juan 17, 17, dice la palabra del Señor: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabes? Lo que nosotros realmente más necesitamos es comprender la verdad que nos hace libres. Hoy en día hay demasiadas adulteraciones, falsificaciones. Hoy en día nosotros podemos ver el mundo. Si la iglesia de Cristo fuera una iglesia poderosa en la palabra de Dios, el mundo sería distinto. ¿Por qué? Porque es sencillo. La palabra dice que solo la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple su cometido. El Señor está orando para que la palabra de Dios sea en nosotros y para que la palabra de Dios salga de nosotros, no nuestros pensamientos. Ahora yo quiero que tú comprendas esto. La palabra de Dios dice que Satanás es el padre de toda mentira. Lo que quiere decir que él quiere embaucarte, que él quiere mentirte, que él quiere colocar su mentira como verdad en ti. Y por eso Jesús está previniendo, porque muchas veces entrarán hombres encubiertos aparentando que son de Dios y simplemente están predicando algo que no tiene que ver con lo que Dios quiere decirte. Tú has visto cantidades de doctrinas que últimamente se levantan, gente que de pronto comienzan a reírse sin son ni ton, y que porque ese es el Espíritu de Dios. Amado, el Espíritu de Dios tiene una obra maravillosa y más importante que simplemente que sueltes una carcajada como un loco en un lugar. Es lo que quiere que tú entiendas, que el Espíritu de Dios quiere darte a ti formación, entendimiento, y que ese entendimiento viene a ti a través de la palabra. La palabra dice claramente que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad que te hace libre. Lo que quiere decir es que si las mentiras vienen a mí, lo que significa es que no soy libre. Lo que quiere decir es que yo todavía estoy preso, estoy prisionero de las mentiras. Y normalmente las mentiras son aquellas cosas que llegan a ti, que te agradan, que te gustan. Son simplemente cosas de lo puedo hacer un día, una vez el año no hace daño. Y toda esta serie de pronto de pensamientos que van entrando, o simplemente tú tienes que llevar una fortuna a la iglesia porque el Señor, como es tu banco, te lo va a multiplicar con intereses. Y entonces tienes los ojos puestos en que tal vez el Señor te va a brindar una gran riqueza a ti. Cuando lo principal y lo excepcional es que el Señor te dé salvación y te transforme. Lo demás son las añadiduras. El Señor decidirá si te las da o no te las da. Pero es donde tú tienes puesto tu mente, donde estás focalizado en la verdad. Y si nosotros estamos focalizados en la mentira, pues estamos completamente perdidos. El Señor está orando para que la verdad de la palabra de Dios llegue a nosotros. La palabra de Dios oficia como un espejo en el cual nosotros podemos ver nuestra alma. Y allí entonces podemos nosotros compararnos, allí entonces nosotros podemos revisarnos y podemos darnos cuenta realmente cómo estamos. El Señor está orando porque la palabra de Dios venga a nuestra vida.
Esa es la palabra que a ti te hace libre. El enemigo no quiere que tú estés libres. El enemigo quiere que tú dudes. El enemigo quiere que tú siempre andes en angustias, que quiere que andes en dificultades, que tú no veas la gracia de Dios. Todo lo que está registrado aquí, todas las promesas que Dios ha hecho, tal vez de pronto no se están cumpliendo al momento que tú quieres. Pero a veces Dios utiliza esa manera de trabajar contigo para que puedas mirar realmente si estás creyendo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no tenemos nosotros por qué estar diciendo cuándo o cómo o dónde. Simplemente creer que es aquello. El enemigo está falsificando y adulterando la palabra en estos días. Muchas veces estamos predicando fantasías, muchas veces estamos predicando que resolvamos los problemas en casa, pero echamos a un lado a Jesucristo. Y no podemos hacer así. Nosotros primero que todo tenemos que ser de Cristo. Nosotros primero que todo tenemos que caminar en lo que el Señor señala, aun cuando no nos gusta. Hoy nosotros andamos buscando la vuelta a las cosas para poder acomodarlas de acuerdo a como nosotros querramos y como afecte nuestros intereses. Dios quiere que tú entiendas que es la verdad que te hace libre. Y que si hay una verdad por la cual el Señor está clamando, lo que quiere decir es que existe una mentira que se está moviendo alrededor de nosotros. Y no solamente en el mundo está lleno de mentiras, en la iglesia. Y muchas veces nosotros no decimos la verdad. Muchas veces nosotros, por querer tener la gente contenta, no decimos lo que tenemos que decir. Pero en este día, yo quiero que tú veas el corazón de Cristo. No me veas a mí. El corazón de Cristo estaba allí, escúchame bien, orando en ese momento. Tenía muchos problemas en su cabeza. Tenía que enfrentar un juicio dentro de poco. Tenía que ir al día siguiente a la cruz del Calvario. Tenía que morir al día siguiente a las 3 de la tarde. Pero antes que nada, antes de pensar en Él, estaba pensando en ti. Para que la verdad te hiciera libre. Para que el Señor te pudiera santificar, lo que quiere decir, te pudiera apartar del comportamiento común y corriente de este mundo. No para que te convierta en un religioso, ojo, porque a veces entonces nos vamos al extremo. Y entonces comenzamos a mirar los rituales y los comportamientos nuestros como si eso fuera la palabra de Dios. La palabra de Dios te hará una persona espiritual. ¿Qué quiere decir? Que caminarás en el Espíritu Santo y harás las obras que Dios determine que tú tengas que hacer. Y tu comportamiento será por encima del comportamiento de los demás, no para darle contentillo a la gente para que vea que tú eres diferente, sino porque así lo demanda el Espíritu que está en ti. Esa es la verdad que se quiere robar el diablo. Acuérdate lo que el Señor dijo, que tú eras sal y eras luz. Eres diferente, tienes que mostrar esa diferencia a través de la palabra de Dios. En tercer lugar, el Señor está pidiendo por una protección. Vamos a leer lo que dicen los versículos 20 y 21 del capítulo 17. Versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos. Escucha bien, porque ahí entras tú, para que sepas que esto es la verdad. No están solamente por aquellos 11 que estaban en ese día ahí. Ahora dice, Señor, Padre mío, escucha, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes cuál es lo que está pidiendo el Señor? La protección de nuestra unidad. Y es aquí donde de pronto tenemos ciertos problemas. Es donde nosotros evidenciamos ciertas circunstancias. ¿Sabes qué quiere el Señor? Bueno, Pablo lo dijo de esta manera. Ven conmigo y miremos en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros tengamos eso, una fe, un Dios, un Cristo, un bautismo, que haya unidad. ¿Y qué es lo que pasa? A veces nosotros nos estamos distanciando por cuestiones que puntualizamos, cuestiones teológicas, por ejemplo. Y entonces hay unos que dicen que la salvación no se pierde.
Y hay otros que dicen que la salvación sí se pierde. Y entonces los que dicen una cosa se convierten en un bando en contra de los otros. Y el Señor lo que quiere es que tú entiendas que somos uno en Cristo. Que tú entiendas que la iglesia es una. Y cuando habla de la unidad, creo que esto es lo más difícil para nosotros, es lo que más nos cuesta. De pronto lo anterior, de pronto sí, leemos la palabra y todo esto, sí, reprendemos al diablo. Pero cuando se trata de ser uno, es más complicado. Bueno, yo creo que el Señor lo expresó de una manera sencilla. Y Él dijo esto, dijo algo así: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Ahora pregúntate por qué dijo eso. O sea, la razón por la cual nosotros tenemos que evidenciar esa verdad. Bueno, tenemos que amarnos los unos a los otros porque es muy fácil que nos odiemos los unos a los otros. Y ese es el grave problema que tenemos dentro de la iglesia. Es más, te hago una pregunta. ¿Cuántas personas en la iglesia te caen mal? ¿Cuántas personas en la iglesia no te cuadran? ¿Cuántas personas en la iglesia cuando tú las ves sientes que como que se te revuelve algo? Bueno, ahí está obrando el espíritu del maligno. Él busca esa división. Acuérdate que la palabra dice, si una casa es dividida, es arrasada. Si una iglesia es dividida, se acaba. Y esto es lo que ocurre. El enemigo quiere destruir la unidad. Porque nosotros cuando estemos en unidad somos mucho más fuertes. Y Dios quiere que nosotros podamos pasar por encima de las antipatías. Yo entiendo, las antipatías realmente existen. Pero para poder contrarrestar las antipatías tiene que haber el amor de Cristo en nosotros. Y si tal vez tú estás sintiendo eso hoy, es cuestión de que tú le pidas al Señor que coloque en ti ese afecto, que coloque en ti el poder de su amor en ti, para que a pesar de que la persona de pronto no encaje contigo, tú puedas amarle. Una de las cosas que más utiliza el enemigo para poder fracturar la iglesia es justamente las divisiones de opiniones. ¿Sabes? Yo he visto situaciones en iglesias que se han dividido por una opinión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, unos se van a apoyar a unos un lado y los otros se van a apoyar al otro lado. Y hay otros que quedan en la mitad como los neutrales, ni para allá ni para acá. ¿Y sabes qué es lo que sufre? El cuerpo de Cristo. Ahora el Señor está anticipando todo lo que está pasando, todo lo que tú ves es algo que está aquí. Y en esa oración de amor del Señor, Él está clamando para que estas cosas no ocurran. Ahora, yo estoy seguro que tú estás preguntándote, bueno, pero pastor, ¿cómo hacemos para poder mantener la unidad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que la unidad no se pierda? Bueno, tenemos que ser consecuentes con lo que hemos dicho. Lo primero que tenemos que hacer es que solamente el credo en la iglesia tiene que ser Cristo. Ninguna palabra humana, ningún razonamiento humano, ninguna posición humana, ninguna creencia humana puede estar por encima de Jesucristo. La iglesia se tiene que centrar en Jesucristo nuestro Señor. Él fue el que dio su vida por nosotros. Él fue el que resucitó. Él fue el que ascendió al cielo. La iglesia no es mía. Voy para mi iglesia. No. Yo debo tener claro y conscientemente claro que la iglesia es del Señor Jesucristo. Tal vez de pronto tú, pastor, a lo mejor has levantado una cantidad de ladrillos. Bueno, eso puede ser tuyo, si tú quieres. Pero la iglesia le pertenece a Cristo. Entonces no nos podemos hacer dueños de lo que no nos pertenece. Si nosotros queremos la unidad, y Jesús estuvo orando por ello, es que Él es el Señor de la iglesia. Y que nosotros tenemos que seguir esa orientación. Es Él el Señor de la iglesia. Él es el que decide, no los comités que tenemos. Porque es fácil decir, claro, el Señor decide aquí todas las cosas, pero allá cuando nos reunimos con el comité, entonces el comité es el que decide cómo se hacen las cosas. Las cosas se deben hacer a la manera de Dios, así no nos guste. Hoy en día estamos escuchando los avivachures y todas estas cosas, porque ahora le cambiamos el nombre, ahora todos somos gringos.
Ahora tenemos que hablar en inglés. Ahora ya la iglesia no es la iglesia, sino ahora es otra cosa. Ahora que es sure, o sea, suene más bonito, atrae más a la gente. Entonces tenemos que modernizar las cosas de la iglesia. La iglesia no necesita modernizarse. La iglesia lo que necesita es que nosotros cumplamos con el plan que Dios ha determinado a través de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y hoy que tú estás escuchando esto, ese que resucitó, nuevamente está diciendo, es necesario que hagamos las cosas a la manera de Dios. Si queremos nosotros conservar la unidad, Cristo tiene que ser el centro de todas las cosas que nosotros hagamos. Así tal vez nos demoremos un poco más. Qué bueno que nos podamos reunir a orar para ver si es verdad que hacemos o no hacemos, si vamos o no vamos, si enviamos o no enviamos. Qué bueno que nosotros para cualquier cosa pidamos que el Señor esté presente en su casa, en su iglesia. Pero sabes que a veces por nuestros afanes de querer ser protagonistas o de supuestamente pensar que amamos más a Dios que al mismo Dios, entonces hacemos las cosas a nuestra manera, creyendo que eso va a satisfacer al Señor, y lo que Él realmente le satisface es la obediencia tuya. Por eso, mi hermano, una de las cosas que hace que podamos mantener nosotros la unidad en la iglesia es que Cristo sea el centro de todo lo que se mueve allí. En segundo lugar, el centro de todo, de la predicación, debe ser la palabra de Dios. Aquí no podemos movernos por cosas. A veces la gente, mira, lo que pasó hace pocos días en los Estados Unidos. Quiero ponerte este ejemplo. Todas esas eminencias de la iglesia, todos esos hombres ungidos, requete ungidos y sobreungidos, ¿sabes qué habían dicho? Habían dicho simplemente que Donald Trump iba a ser el presidente de los Estados Unidos reelecto, duélale a quien le duela. Mira lo que pasó. Hay unos que están dando reculadas, hay unos que ya se han apartado, porque a veces en lugar de usar nosotros la palabra de Dios a la manera de Dios, en la forma de Dios, simplemente decimos que somos nosotros ungidos de tal manera que lo que hablamos no lo hablamos nosotros, sino que lo habla Dios. Y hay que tener cuidado con eso. Eso fractura la iglesia. Eso hace que la unidad se pierda. Y eso hace que pasen las cosas que están pasando. Son escandalosas. De pronto se le dio por decir que Cristo viene mañana. Y se reunieron y cogieron e hicieron, tomaron decisiones. ¿Y sabes qué queda mal? La iglesia del Señor. Como una organización completamente desorganizada en donde cada quien hace lo que le da la gana. Por eso Cristo oró por esto. Él oró por esto, para que nosotros también pudiéramos orar por lo mismo. ¿Sabes qué veo? También no solamente para que se pueda cumplir la unidad en la iglesia, no solamente seguir la Biblia que está escrito, sino que lo más importante que tiene que primar en la iglesia del Señor es la ley del amor. ¿Queremos tener la unidad? Bueno, tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a amar a la gente, así no nos agrade. Y por eso es que nosotros tenemos que rendirnos. Cuando la palabra dice tenemos que rendirnos a Cristo, no está hablando simplemente de una persona caída a los pies y ya hasta aquí llegué. Rendido es de poner tu orgullo, reponer tu manera, o sea, de poner tu forma de pensar y de actuar. Si tú no amas, entonces tú tienes que decirle a Cristo que te ayude a amar. Si hay una persona que no te cae bien, tú tienes que decirle al Señor que pueda hacer en ti un milagro transformador para que tú también puedas amar a esa persona. La ley del amor tiene que estar en la casa de Dios. Es imposible que nosotros hablemos del amor y aquí nosotros nos odiemos. Es imposible que cuando los pastores se reúnen simplemente están viendo antipatías y se ve de pronto la envidia de que de pronto el uno haga una cosa y el otro no haga la otra. ¿Tú crees que eso llena el corazón de Cristo? ¿Tú crees que esa es la ley del amor? Dios quiere que la ley del amor impere en su casa. Y la ley del amor está justamente en que nosotros podamos deponer, oye bien, nuestros intereses personales por encima de los intereses de los demás. Que tenemos que mirar humanamente a la persona que tal vez de pronto está equivocada, pero debo tener tanto amor para poder llegarle a esa persona. ¿Sabes? A veces es peor el remedio que usamos que el mal que están causando. Porque a veces la manera como nosotros tratamos de resolver las cosas
es hasta peor de la realidad que estamos enfrentando. A esta iglesia de Cristo le falta amor. Fue lo que el Señor oró. Ahora deberías preguntarle por qué oró. Porque si Él oró por ese amor en nosotros, es porque necesitamos tener ese gran amor para poder mantener la unidad de la iglesia. De esa manera podemos mantenernos haciendo lo que Dios quiere. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros vemos que para nosotros humanamente nos queda muy difícil poder hacer algo que las Escrituras demandan, esto no quiere decir de que yo lo eche a un lado simplemente porque yo no puedo. No, es que no puedes, para que tú entiendas que solo Dios puede hacerlo en ti y a través de ti. Es para que puedas comprender que Dios es tan real que puede colocar en ti una conducta que jamás en tu vida tú has pensado tenerla. Pero a través de pedirle, de poder ser cumplidor de toda su palabra en tu vida, entonces te vas a dar cuenta la revelación de ese Dios obrando una transformación en ti que tú mismo no puedes. Tal vez lo que te decía, es tal vez el punto más neurálgico para nosotros en la iglesia, el poder amarnos, el poder llevarnos bien. ¿Por qué? Porque todo lo queremos a nuestra manera, aún no a la manera de Dios. Queremos las cosas a nuestra manera. Y nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios que coloque en nosotros esa condición tal que podamos pedirle que las cosas sean a la manera de Él. Y todas aquellas cosas que a mí no me agradan, que a mí no me gustan, que no encajan dentro de mi filosofía, dentro de mi manera de obrar y de hacer, se pueda convertir a la manera que Dios quiere que yo tenga, para que las cosas sean diferentes. Amado, para concluir, el Señor estuvo haciendo una oración intercesora de amor por nosotros, pero fue una oración de protección. Y cuando Dios habla de protección, está hablando de que estamos en peligro. Es necesario que nosotros retomemos esta oración. Es necesario que la miremos en estos días que estamos caminando supuestamente más sensibles en lo espiritual, que aún el que no busca, busca, así sean los rituales. Pero es necesario que nosotros miremos a dónde está contemplada la verdad. Dios quiere que entendamos que necesitamos de esa protección y que nosotros tenemos que unirnos. Así como aquellos discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Bueno, aquí está el ejercicio de una buena oración. Que podamos decirle, Señor, permítenos que hagamos nuestra esa oración tuya y que nosotros podamos reproducirla, que nosotros podamos orarla, pero que también podamos vivirla, que podamos darnos cuenta qué es lo que tú quieres, que el asunto de tu iglesia es a tu manera y no a mi manera. Que esa noche, antes de que sudaras gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, estabas aquí abriendo el corazón al Padre, clamando con todo tu amor a todas esas personas que necesitaban. Y dentro de esas personas estamos nosotros. Nosotros necesitamos de ti. Y necesitamos, Señor, que tú nos llenes hoy de esa condición que tú quieres que tenga tu iglesia. Ayúdanos a que podamos entenderlo. Ayuda a que nosotros podamos, Señor, manifestarlo a este mundo. Pero que podamos manifestarlo con nuestro ejemplo. Que seamos un ejercicio de vida permanente. No solamente hablando, sino obrando. Así como Jesús estaba obrando en aquel momento. ¿Sabes? El amor no solamente se dice, el amor se demuestra. Y allí estaba el Señor demostrando su amor por ti y por mí, porque Él no quiere que nosotros caigamos en estos juegos peligrosos. Él no quiere de ninguna manera que nosotros echemos a un lado que hay el enemigo, que hay un enemigo que quiere coger y dañarnos. Que antes de poner los ojos en tu hermano y desacreditarlo o señalarlo, piensa qué influencia está obrando en él. Y entonces utiliza eso que Dios te ha dado para que ores por esas personas, para que ores por sus vidas, para que puedas entender lo que Dios quiere. Él desea
que nosotros podamos caminar en esa unidad. Él desea que podamos nosotros hacerlo. El Señor está orando por ti y por mí. Y está orando para que seamos protegidos en la iglesia. Tienes que hacer de esta oración tu oración. Este es el tiempo en que la palabra de Dios no puede regresar vacía de tu corazón. Que tienes que ser como una especie de vigilante, de vigía, que realmente donde tú estés, se esté compartiendo la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Si la palabra de Dios se comparte, se predica, la palabra de Dios tiene poder. Acuérdate, la palabra de Dios tiene poder. Y que tú comiences a revisar las Escrituras. Mira, un apunte final. ¿Tú recuerdas cuando el Señor fue tentado? Que fue al desierto y fue tentado en 3 ocasiones por el demonio. No era nada imaginativo, real, verdadero. Pero ¿sabes cómo se defendió el Señor ante semejante tentación? Él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás. Lo que tú necesitas está aquí. El Señor oró por eso, para que nosotros estemos en la práctica de la palabra. Estos días y los días que vienen adelante son un buen espacio para que podamos cumplir con esa voluntad de Dios, para que nos mantengamos firmes. Y sobre todo, lo que quiero dejar al final en tu mente, es que si el Señor oró por ti y oró por mí, es porque somos importantes para Él y no estamos solos, si nosotros nos sujetamos a lo que Él ha determinado. Permíteme que ore por ti. Padre bueno, gracias te doy por todas tus misericordias, por tu amor, Señor. Gracias te doy porque eres bueno y para siempre tu misericordia. En tus manos coloco la vida, Señor, de mis hermanos. Gracias por esta semana llena de, Señor, de mucha espiritualidad, de muchos rituales. Llena también, Señor, de muchas limitaciones por esta situación tan tremenda de esta enfermedad. Pero yo estoy seguro, Señor, que si nosotros nos refugiamos en ti, Señor, saldremos victoriosos. Guarda a tu iglesia, que tu palabra y tu oración se cumpla cabalmente en cada uno de nosotros. Te pido por mis hermanos, bendícelos, esos hermanos que están de pronto en una situación económica un poco difícil. Señor, muéstrales, Señor, para que aprendan a vivir, que a veces de pronto cuando tenemos gastamos lo que no debemos. Enséñales, Señor, que hay que ser prevenidos y precavidos, que podamos ser sabios con lo que tú nos das. Bendice a cada uno de ellos, el que está enfermo, por favor levántalo. Aquellas personas, aquellos hermanos que han tenido familiares que han caído en deceso, por favor, Señor, por favor coloca consuelo en sus corazones. En ti nosotros confiamos y gracias te damos, Señor, por este momento tan maravilloso de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Amados, los amo con todo mi corazón. Que el Señor te bendiga y que la palabra de Dios fluya en tu vida por siempre y para siempre. Un abrazo, que Dios te bendiga y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y para que la paz de Jesús y para que la comunión con el Espíritu Santo esté contigo hoy, mañana y por siempre. Un abrazo y hasta la próxima, hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.